Hola, hola triatletas. Hoy vamos a hablar de cómo el drafting influye en nuestros resultados en el triatlón. Vamos a mencionar tres aspectos importantes de cómo esta técnica, esta estrategia puede disminuir entre un 25 a un 40% nuestro consumo de oxígeno. Vamos a hablar de cómo esto puede influir sobre nuestro desempeño en el atletismo, principalmente en los primeros 5 kilómetros, y además eh, cómo se disminuye también, cómo esto influye sobre nuestros niveles de lactato y nuestra percepción del esfuerzo. Como muchos saben, el drafting es una estrategia que se utiliza en las diferentes disciplinas del triatlón. Inclusive en atletismo y en natación se puede hacer drafting, aunque principalmente se hace es en el ciclismo y es donde se ven mayores resultados. Sin embargo, es importante saber que esta estrategia también se puede hacer en las otras modalidades. Básicamente el drafting consiste en ubicarse un deportista detrás de otro o un deportista detrás de un grupo, detrás de un pelotón, y eso va a ayudar a que disminuya la resistencia que siento, la resistencia que ejerce el viento sobre mí cuando voy corriendo, o la resistencia que ejerce el agua sobre mí cuando voy nadando en este otro caso. Entonces, teniendo claro este concepto, resulta que esto no solamente es una estrategia de carrera, sino que desde el punto de vista físico, desde el punto de vista fisiológico, hemos visto realmente que sí se ayuda a disminuir el gasto energético. Uno, se ha determinado por diferentes estudios que puede disminuir entre un 25 a un 40% el consumo de oxígeno que el deportista tiene mientras está haciendo el drafting. Básicamente, cuando hablamos de consumo de oxígeno, hablamos de la cantidad de oxígeno que consume mi músculo por unidad de tiempo, y esto es bastante significativo. Cuando hablo de 25 a 40% depende del número de deportistas que están delante de mí. Como nosotros sabemos, en el triatlón de larga distancia no podemos hacer drafting en el 70.3 ni el 140.6. ¿Eso qué significa? Que si yo no puedo comparar mis resultados de un triatlón estándar necesariamente con los de un 70.3, ya que vamos a tener un mayor gasto energético en la distancia larga. En segundo lugar, se ha visto cómo esta disminución del gasto energético que se ve en las distancias cortas, en sprint, en estándar, en distancia olímpica, como este drafting que yo puedo hacer ahí influye sobre los primeros 5 kilómetros de nuestra prueba de atletismo. ¿Qué es importante entonces tener en cuenta para la larga distancia? Que al no tener drafting, estos primeros 5 kilómetros del atletismo no voy a tener esa ventaja energética, esa ventaja de esa disminución del consumo de oxígeno, y por tanto me regulo más. Y esa es una de las características que tiene el deportista de larga distancia, y es que en esos primeros 5 kilómetros quizás no tiene una estrategia tan positiva como si la tienen los deportistas de distancias más cortas. Después les hablaré un poco sobre lo que es una estrategia positiva cuando corremos o cuando estamos en triatlón. Y en último lugar, entonces se ha visto cómo esta disminución de la resistencia cuando estoy en el ciclismo, en natación o en el atletismo, tiene un efecto fisiológico también importante sobre nuestros niveles de lactato y sobre nuestra percepción del esfuerzo. En el deportista de larga distancia, donde ya sabemos que no puede tener estos beneficios, básicamente nuestra recomendación es regularse. La regulación en el ciclismo va a permitir que tenga un mejor atletismo. Ya sabemos que aquí no podemos hacer drafting en la larga distancia porque es penalizado de acuerdo a la competencia, de acuerdo a los reglamentos que tienen los organizadores de los eventos. Pero eso sí, es importante que si puedes como estrategia hacer drafting cuando estás en una distancia estándar, pues eso te va a ayudar a mejorar tu desempeño en el atletismo. Hasta aquí esta información sobre el drafting, comparándolo en el deportista
de distancia olímpica o de distancias de triatlón de más corta velocidad con el triatleta de larga distancia. Quedo atento a sus preguntas, a sus comentarios. Recuerden compartir esta información, darle me gusta y nos vemos en el próximo tema.